a la resonancia magnética nuclear, RMN. Si bien en química orgánica quizás vieron algunos principios, vamos a tratar de profundizarlos y entenderlos un poquito más de en qué se basa esta metodología. Nosotros hablamos de resonancia, nos referimos a un conjunto de fenómenos que están relacionados con movimientos periódicos o casi periódicos que producen un reforzamiento de una oscilación cuando sometemos a un sistema a oscilaciones de una frecuencia determinada. Cuando hablamos también de resonancia, podemos hablar de resonancia acústica. En este caso, la resonancia se produce por un reforzamiento de ciertas amplitudes sonoras como resultado de coincidencia de ondas similares en frecuencias. Es un caso particular de resonancia mecánica. Resonancia en música. La resonancia musical se refiere a los sonidos elementales que acompañan al principal en una nota musical y que comunican timbre particular a cada voz o instrumento musical. Puede haber una resonancia mecánica, que en este caso es de una estructura o un cuerpo y es el aumento de la amplitud del movimiento de un sistema debido a la aplicación de una fuerza en fase con el movimiento de dicho cuerpo. Puede ser también una resonancia electrónica. La resonancia eléctrica es un fenómeno que se produce al coincidir la frecuencia propia de un circuito con la frecuencia de una excitación externa. Y en electromagnetismo se refiere a la resonancia magnética nuclear, que es una tecnología que está utilizada tanto en química como en medicina para diagnóstico. Imagen para resonancia magnética es un método de diagnóstico médico y la espectroscopía de resonancia magnética nuclear es un método de análisis químico. La resonancia magnética nuclear es una herramienta más poderosa que existe en la actualidad para dilucidar estructuras de moléculas y principalmente moléculas orgánicas. Para ello, y como su nombre lo indica, esta técnica se basa en características intrínsecas de los núcleos que componen las distintas moléculas orgánicas. Esa propiedad son las propiedades magnéticas. Nosotros sabemos que los núcleos de los átomos tienen carga eléctrica, pero a su vez se comportan como imanes, dado que tienen un momento intrínseco, ¿sí? Es una carga eléctrica, el núcleo está girando y por lo tanto va a causar un momento magnético. A este momento magnético se lo conoce como spin nuclear. Los núcleos están dotados de un momento magnético que apunta en alguna dirección, sin preocuparnos las causas que lo generen. Los protones y los neutrones que conforman los núcleos atómicos tienen spin de un medio, ¿sí? Y cada uno que es igual al spin de un medio de los electrones. Y el spin total del núcleo, el cual se llama I mayúscula, ¿sí? Es la sumatoria de los espines de las partículas que lo componen. El valor de I, o sea, el valor de la spin total del núcleo, va a depender de la paridad del número atómico Z y del número másico. Núcleos con Z impar, o sea, número atómico impar y número másico impar, van a tener un spin de medio, 3 medios, 5 medios, etc. Y todos pueden, en principio, analizarse por resonancia magnética nuclear. Algunos ejemplos de estos núcleos son el protón, que tiene medio, nitrógeno 15, que también tiene un medio, flúor 19, también un medio, y boro, que tiene 3 medios. Núcleos con
número atómico impar y número másico par, van a tener un spin entero. Y todos pueden, en principio, también analizarse por resonancia magnética nuclear. Ejemplos de ellos son el deuterio, nitrógeno 14, y boro 10. Núcleos con número atómico par y número másico impar van a tener un spin también semientero, de medio, 3 medios, 5 medios, etc. Y todos pueden en principio también analizarse por resonancia magnética nuclear. Algunos ejemplos son el carbono 13 y el oxígeno 17. Los núcleos que tienen número atómico par y número másico par tienen spin cero y por lo tanto no son afectados por campo magnético, de modo que serían inactivos en la resonancia magnética nuclear. Ejemplos, carbono 12 y oxígeno 16. O sea que nosotros tenemos que tener algunos, o el número atómico impar o el número másico impar, o los dos de ellos impares, para obtener resonancia magnética nuclear. Si los dos son pares, no vamos a poder tener resonancia magnética y por lo tanto no vamos a poder usar la metodología de espectroscopía de resonancia magnética para analizar dichos compuestos, dichos elementos. Como dije anteriormente, algunos de los núcleos como hidrógeno 1, carbono 13, flúor 19, etcétera, tienen spin nuclear. Y nosotros también sabemos a su vez que el núcleo se compone de protones y neutrones. Esta diapositiva se las digo porque hay que actualizar y entender un poquito de dónde proviene ese spin nuclear. Hoy en día nosotros sabemos que los protones y los neutrones están compuestos de partículas subatómicas, o sea, partículas más pequeñas que los protones y los neutrones, llamadas quarks y gluones. ¿Sí? Acá tenemos un protón y acá tenemos un neutrón, y nosotros vemos que el neutrón tiene dos quarks con una carga de 1/3 de un electrón y un quark con una carga de más 2/3, lo que resulta en total una carga cero. Y el protón, sin embargo, tiene dos cargas con más 2/3 de electrón, de la carga de electrón, y solo un quark con menos 1/3, ¿sí? Dándole una carga neta positiva en este caso. Ambos protones y neutrones van a poseer spin de 1 medio. Esto era a título informativo porque hoy en día ya se sabe y se estudia incluso partículas subatómicas que componen los quarks y los gluones. O sea, llegamos a tatatómicas, partículas mucho más pequeñas, y quería que estos conceptos también los traten de entender, de cómo se figura hoy en día un protón y un neutrón en base a sus partículas subatómicas. Ahora vamos a seguir con las propiedades magnéticas del núcleo atómico. Nosotros sabemos que en presencia de un campo magnético, cada spin nuclear puede adoptar distintas orientaciones, ¿sí? Y cada orientación va a estar asociada con el momento angular, J, a lo largo del eje del campo aplicado. O sea que nosotros vamos a tener distintos núcleos, ¿sí? En ausencia de campo magnético van a estar apuntando en forma, en una forma que no es ordenada, pero en presencia de campo magnético se van a ir orientando o a favor del campo magnético o en contra de dicho campo. La componente que forma el momento angular, o sea, J0, está dada por este término matemático. M, que es la masa, ¿sí?, del núcleo, la constante de Planck, dividido 2pi. Ahora, M también lo podemos expresar como el número de la serie I, o sea, que compone los distintos números
como vimos anteriormente los números de spin. O sea que todos los números entre más i y menos i van a ir saltando de a uno y con ese número van a ir también podemos expresar la componente j. En el caso de los núcleos con spin i igual a 1/2, hemos de poder tomar los valores de -1/2 y +1/2. Este es el caso de los protones y de carbono 13. Tienen spin 1/2, por lo tanto van a poder tener valores de -1/2 y +1/2. Si en cambio el núcleo tiene valor de spin de 1, puede tomar valores de -1, 0 o 1. Y ese es el caso del deuterio, por ejemplo. Para núcleos con spin igual a 3/2, si nosotros vamos saltando de 1 en 1, vemos que tenemos -3/2, -1/2, +1/2 y +3/2. Cuando nosotros hablamos de las posibles orientaciones del spin nuclear en presencia de campo magnético, vemos que si es igual a 1/2, vamos a tener dos posibilidades en que el núcleo se va a poder orientar cuando el campo está aplicado, o a favor o en contra. Cuando tenemos i igual a 1, van a ser 3 las posibilidades que vamos a tener de los núcleos, y cuando es 3/2 vamos a tener acá en este caso 4 posibilidades, ¿sí? Es lo que le quise decir con esta diapositiva. Ahora, dado que un spin nuclear no se alinea paralelo al campo aplicado, el mismo va a recibir una fuerza, un torque, que comienza y lo hace efectuar un movimiento de precesión, ¿sí? Este es el momento de precesión, como que empieza a rotar como un trompo alrededor del campo magnético. La frecuencia de giro alrededor del eje del campo magnético aplicado la podemos expresar con este término, ¿sí? Gamma sobre 2pi por P0, donde la frecuencia del armor, o sea, la frecuencia donde empieza a resonar un núcleo, va a ser igual a la constante giromagnética, que es propia de cada núcleo, y directamente proporcional a V0, que es el campo aplicado. Es decir, que la frecuencia de precesión de los espines nucleares va a depender directamente proporcional, como lo dije anteriormente, del campo magnético aplicado, ¿sí? A mayor campo, mayor velocidad de giro, y también del núcleo particular del cual se trate. Nosotros vemos que para el hidrógeno 1, la constante magnética, giromagnética es de las más elevadas. Por lo tanto, los compuestos que contengan hidrógeno 1 van a ser muy sensibles a resonancia magnética nuclear. Y acá pueden ver en una tabla, que no hace falta, porque los valores después los van a poder ver en la filmina que yo les suba al aula, pero pueden ver cómo distintos núcleos, por ejemplo, protón, la abundancia isotópica es casi en su totalidad en la naturaleza, el número de spin que tiene y la constante giromagnética que tiene cada uno, ¿sí? Carbono 13 vemos que la abundancia isotópica es muy, muy pequeña, deuterio es una centésima casi en su naturaleza. Nitrógeno 14 es su mayoría en la naturaleza, y nitrógeno 15 es apenas una fracción, ¿sí? Nosotros podemos ver las distintas constantes giromagnéticas y la frecuencia del armor, o sea, la frecuencia que van a resonar cuando nosotros aplicamos un campo magnético de 2,35 Tesla. Tesla es la unidad de intensidad del campo magnético. O sea que para un protón, la frecuencia del armor va a ser igual a 100, y acá nosotros podemos ver que para carbono 13 va a ser 1/4,
porque es un cuarto la constante giromagnética, ¿sí? Lo que influye acá no es la intensidad del campo magnético, sí las diferencias van a crearse por las distintas constantes giromagnéticas que tengan los núcleos. Ahora vamos a tratar de explicar este fenómeno de resonancia magnética nuclear desde el punto de vista de la mecánica cuántica y de la física común, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos un campo magnético externo, ¿qué va a pasar? La población de los núcleos se van a dividir según cómo se alineen sus espines, como vimos anteriormente, en referencia al campo magnético. Si tenemos núcleos relativamente sencillos con número de spin igual a 1/2, van a adoptar dos orientaciones posibles, ¿sí? Más 1/2 y medios 1/2. O sea, a favor del campo magnético y contrario al campo magnético. Aquellos núcleos que se orienten a favor del campo magnético van a estar en un nivel energético ligeramente inferior a aquellos que se orienten en contra. O sea que vamos a tener ahí un delta de energía muy, muy pequeño, pero que existe entre los protones que estén a favor y en contra del campo magnético. Protones de una misma especie, en este caso, digamos, núcleos de una misma especie, en este caso, protones, hidrógeno. ¿Sí? Ese delta de energía se lo va a expresar por la constante del giro magnético, la constante de Planck dividido 2pi, que es el delta I, por la intensidad del campo magnético. Si tenemos un equipo, por ejemplo, de resonancia magnética que aplique un campo de 705 Tesla, ¿sí? La diferencia energética, o sea, este delta entre los que están a favor del campo y en contra del campo, va a ser de 0.12 joule por mol. Nosotros podemos ver, como dije anteriormente, que también esa diferencia de energía entre los de a favor y en contra es directamente proporcional a el campo magnético que estamos aplicando. Si aplicamos un campo magnético de 1,41, la diferencia de energía va a ser 24 millijoules. Y si aplicamos un campo magnético de 7.7 Tesla, o sea, casi 6 veces mayor, en ese caso vamos a tener la diferencia energética entre los núcleos que están a favor y en contra del campo magnético de aproximadamente 120 millijoules. Este rango de diferencia de energía corresponde al rango de las radiofrecuencias o ondas de radio. Y es el que separa poblaciones de núcleo, como dije anteriormente, de protón H1 en estas condiciones. Entonces, si irradiamos con esa frecuencia donde van a resonar los núcleos, los espines de los núcleos van a comenzar a interaccionar con esta radiofrecuencia y la muestra va a absorber radiación. ¿Sí? Nosotros tenemos, en este caso, donde no está aplicado el campo, ¿sí? Núcleos de protones que están desorientados, digamos, no tienen una orientación específica, pero cuando nosotros aplicamos un campo magnético, inmediatamente se van a ir orientando en favor o en contra del campo y ahí van a crear una diferencia de energía entre ellos. Esta condición, ¿sí? Donde crean esa diferencia de energía, se va a llamar la condición de resonancia y se da cuando la frecuencia de la radiación emitida va a coincidir con la frecuencia del armor, o sea, la frecuencia donde los núcleos consiguen aparearse a favor o en contra del campo aplicado. En estas condiciones, la absorción esta de energía, ¿sí? Se va a medir de forma indirecta y el campo vamos a percibir una señal, ¿sí? Un delta de energía que lo podemos captar como una señal determinada.
En el momento que se alcanza la condición de resonancia, lo que vamos a tener es que la energía irradiada va a tener un doble efecto. Hace subir a los núcleos del nivel más alto al más bajo, ¿sí? Del más bajo al más alto, perdón, del más bajo al más alto, y también permite bajar a los que están a un nivel más alto. O sea que todo el tiempo va a haber núcleos que estén pasando de un nivel a otro. Y aquí se nos va a presentar un problema. Las poblaciones no van a ser muy distintas entre ambos estados, ¿sí? El número de átomos. De hecho, de acuerdo a la mecánica estadística, nos va a indicar que a 25 grados la diferencia es muy, muy pequeña entre los núcleos de los protones que van a estar a favor de la cantidad en proporción de los núcleos que van a estar a favor y los que van a estar en contra del campo. Miren qué pequeñita que es la proporción entre uno y otro, pero igual se puede captar esa diferencia de energía de los núcleos yendo de un nivel más bajo a un nivel más alto de energía. Esta diferencia va a ser la única herramienta para efectuar el espectro de resonancia magnética. Si las poblaciones fuesen iguales, el fenómeno de absorción se cancelaría con el de emisión y no íbamos a poder observar ninguna señal de resonancia. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende hasta acá? Continuamos entonces. Entonces, ¿qué medimos cuando aplicamos un campo magnético? ¿Sí? Al aplicar un campo magnético externo, los núcleos de los átomos se van a alinear con su spin a favor o en contra del campo magnético, como lo dijimos anteriormente. Y los protones se van a orientar su spin a favor del campo, los llamaremos, digamos, en este caso alfa, y los que estén en contra del campo magnético los llamaremos beta. ¿Sí? Los protones alfa tienden a estar a menor energía que los protones beta. Y este delta de energía se calcula por medio de la siguiente ecuación. Constante gira magnética por la constante de Planck sobre 2pi, todo eso directamente proporcional al campo magnético. Dijimos anteriormente que una carga de spin que crea un momento magnético puede ser pensado también como pequeños imanes. ¿Sí? Esto va a ser tratar de describir el fenómeno de resonancia magnética nuclear por medio de la mecánica clásica. Antes lo hicimos por la cuántica, ¿sí? Con distintos delta E de energía y situaciones de spin. Ahora lo vamos a tratar de describir por medio de la mecánica clásica, para que vean que llegamos a la misma conclusión. Ok, si colocamos núcleos en un campo magnético, pueden alinearse a favor del campo magnético o en contra del campo magnético, ¿sí? En este caso tenemos un imán, lo podemos tener a favor del campo magnético o en contra del campo magnético, alfa y beta, como vimos anteriormente. Los 4 núcleos más importantes para química orgánica son los núcleos del protón 1, carbono 13, flúor 19 y fósforo 31. El número cuántico de spin para estos núcleos es de medio, como dijimos. Por lo tanto, cada núcleo tiene 2 estados de spin, más un medio y menos uno. Los núcleos más pesados tienen número de spin que van a variar desde 0 hasta 9 medios. Los núcleos con spin van a generar una cantidad de movimiento angular, la podemos llamar P. Y el núcleo cargado y que gira crea un campo magnético. El momento magnético resultante, o sea, la letra mu griega, se orienta a lo largo del eje del spin y es proporcional a la cantidad del movimiento angular.
El momento angular nosotros lo podemos definir como constante giromagnética por el movimiento angular. Esa relación giromagnética o constante giromagnética, como dije anteriormente, va a ser característica y diferente para cada número. Y la relación entre el spin nuclear y el momento magnético, que conduce a un estadio de serie de estados cuánticos magnéticos, van a estar observadas por los números de spin que pueda atribuirse a ese átomo. O sea que en el caso de que los átomos tengan un medio como spin, vamos a tener dos números cuánticos magnéticos. Más un medio y menos un medio. Cuando un número con un spin, número cuántico de spin medio, se somete a un campo magnético B0, ¿sí? Se va a poder orientar en una de las dos direcciones, o a favor o en contra del campo. O sea, va a poder tomar los valores de menos un medio o de más un medio. Y podemos describir los distintos niveles de energía de esta manera. Y la diferencia entre los niveles de energía, ustedes pueden ver que es igual a como anteriormente con la mecánica clásica tratamos de describirlo. O sea que el delta E va a ser igual a constante de Planck por la frecuencia, cuando la frecuencia la podemos describir también como la constante giromagnética por el campo magnético aplicado dividido todo 2pi. O sea que podemos ver acá que la frecuencia magnética es proporcional a la intensidad del campo aplicado, directamente proporcional, con una constante proporcional también de la constante giromagnética sobre 2pi. Ahora, cuando se coloca un campo magnético, los núcleos van a tender a orientarse de modo que predomine el estado de menor energía, o sea, todo el que está a favor del campo magnético, o sea, el de más un medio. Y de acuerdo a la constante de Boltzmann, nosotros podemos obtener esta constante entre las distintas poblaciones que están a favor o en contra del campo magnético. O sea que número relativo, núcleos de baja energía, o sea, N0, está linealmente relacionado con la intensidad del campo magnético. Por lo tanto, la intensidad de resonancia magnética, como vimos anteriormente, va a aumentar linealmente con la intensidad del campo magnético aplicado. Nosotros hablamos también de precesión o movimiento de precesión, que es el movimiento que está asociado con el cambio de dirección en el espacio, que experimenta el eje de rotación de un cuerpo, ¿sí? Digamos que si empieza a girar este núcleo que está girando y aplicamos un campo magnético, también va a empezar todo esto, a pesar que esté girando, va a oscilar alrededor del campo magnético en una forma, en esta forma, como un trompo, ¿sí? Como lo dije anteriormente. La precesión del armor o frecuencia del armor es la precesión de los momentos magnéticos de electrones y núcleos atómicos bajo la acción de un campo magnético externo. El campo magnético va a ejercer un momento de fuerza sobre el momento magnético de las partículas, ¿sí? Y la velocidad angular se va a poder convertir en la frecuencia de precesión o frecuencia del armor de esta manera. Esta frecuencia ya lo vimos con la mecánica clásica anteriormente. La frecuencia del armor es idéntica a la frecuencia absorbida que se deduce por medio de la mecánica cuántica, como dije anteriormente. Ahora, cuando
nosotros finalizamos el pulso de radiofrecuencia, ¿sí? O sea, el pulso del campo magnético, existen procesos de relajación. Debido a que la resonancia magnética, la emisión es espontánea y es muy poco efectiva. Entonces, el retorno al equilibrio se va a lograr a través de procesos de relajación. Proceso de relajación, acuérdense, estamos hablando de átomos, de núcleos que estuvieron ordenados a favor o en contra y empiezan del campo magnético. Una vez que interrumpimos el campo magnético, esos átomos, esos núcleos empiezan a relajarse y empiezan a tomar cualquier tipo de direcciones, porque ya no están sometidos a la dirección del campo magnético. Empiezan a tomar direcciones aleatorias. Esos procesos y esa toma de direcciones aleatorias son diferentes tipos de transiciones sin radiación, mediante los cuales un núcleo o un estado en estado de spin excitado va a volver a su estado inferior o estado fundamental. Los procesos de relajación se dividen en dos categorías: relajación spin red o longitudinal, que va a ser una relajación en el sentido de la misma dirección que el campo aplicado, o la relajación spin-spin, que es la relajación transversal, que va a ser perpendicular a la dirección del campo aplicado. O sea, tenemos dos tipos de relajación longitudinal o relajación transversal, o de la misma manera relajación spin-red o spin-spin. Estos dos tipos de relajación nos van a dar también distintos tipos de información. Cada proceso de relajación, tanto la longitudinal como la transversal, van a ocurrir en periodos de tiempo denominados tiempo de relajación longitudinal. Para la relajación longitudinal va a tener su tiempo T1 y tiempo de relajación transversal o spin-spin llamado T2. O los recíprocos, o sea, 1 sobre T1 o 1 sobre T2, nos van a dar las velocidades específicas de relación de longitud transversal y longitudinal, R1 y R2. Los distintos procesos de relajación van a determinar el ancho de la señal y por eso son importantes. Ya vimos que el principio de incertidumbre de Heisenberg nos va a demostrar que el ancho natural de una banda es inversamente proporcional al tiempo medio que el sistema pertenece en dicho estado, ¿sí? O sea que, de acuerdo, ya vamos a tener un ancho de banda determinada porque nosotros, como dije anteriormente, en espectroscopía atómica, no podemos medir indefinidamente una señal. Y entonces ya al no medirla indefinidamente le estamos dando cierta incertidumbre, o sea, cierto ancho que va a tener la señal. Desde el punto de vista del instrumento de resonancia magnética, la velocidad de relajación nos va a determinar el tiempo que tenemos que esperar para que podamos hacer dos medidas consecutivas sobre el mismo sistema. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos que esperar determinado tiempo para volver a hacer resonar el sistema, y ese tiempo va a estar dado hasta que todos los núcleos se relajen y vuelvan a su estado fundamental. En las moléculas pequeñas, el tiempo de relajación transversal es similar al tiempo de longitudinal, ¿sí? O sea que el restablecimiento de equilibrio son iguales. Pero en moléculas que son mucho más grandes, los tiempos de relajación longitudinales son muchísimo mayores que a los transversales. O sea que vamos a tener una relajación rápida, como
como dijimos anteriormente, y debido a que es muy rápida, acá la incertidumbre va a ser mayor y por lo tanto vemos que la relajación va a ser un poquito, la señal va a ser un poquito más ancha, ¿sí? En este caso, como la relajación es más lenta, tenemos más tiempo para estar observando a todo el sistema y el principio de certidumbre va a ser más bajo y la señal, por lo tanto, va a ser un poquito menos ancha. Pero esto es lo que hay que tener en cuenta. Así que en moléculas pequeñas, los tiempos de relajación longitudinal y transversales son muy parecidos. En cambio, en moléculas grandes, los tiempos de relajación de molécula en moléculas grandes, los tiempos de relajación longitudinales son muchísimo mayores a los transversales. La presencia de electrones desapareados que formen radicales orgánicos o en el caso del oxígeno molecular un diradical, o si tenemos también de señales de iones paramagnéticas, van a producir otro ensanchamiento en las señales. Y la presencia de núcleos cuadrupolares, o sea, núcleos que tengan número de spin mayor a un medio, como el nitrógeno 14, también van a producir ensanchamientos de las señales. O sea que protones unidos a átomos cuadrupolares, por ejemplo, 14, nitrógeno 14, o en posiciones próximas a él, van a dar señales que son notablemente más anchas que protones que estén más alejados de estos átomos. Los tiempos de relajación T1 y T2 nos van a dar una información que es muy valiosa de la muestra, debido a que van a estar asociados a procesos tanto de interacción entre espines nucleares y sus entornos moleculares, en el caso de T1, como las interacciones y los propios espines nucleares, en el caso T2. Esta es una tabla que conviene que la entiendan y la tengan bien fija. Cuando estamos en estado físico, tenemos una relajación de spin red bastante eficiente, o sea, T1 va a ser bastante rápido. Y cuando estamos en un sistema que es sólido, una muestra CL, la relajación spin red va a ser poco eficiente, o sea, T1 va a ser bastante rápido. Por otro lado, si nos fijamos en el tiempo de relajación spin-spin, ¿qué tenemos como consecuencias de estas relajaciones? Que en líquidos vamos a tener señales finas con rápida restauración del equilibrio térmico. En cambio, en sólidos, cuando hagamos resonancia magnética nuclear, vamos a tener señales anchas con muy lenta recuperación de equilibrio. O sea, vamos a tener que esperar bastante entre un pulso y otro de resonancia magnética para poder tomar los espectros de la muestra. Bueno, hacemos unos 10 minutos ahora para entrar ya, sumergirnos dentro de la espectroscopía y los espectros de resonancia magnética nuclear de hidrógeno 1, de los protones que son los principales que generalmente uno ve en los laboratorios. Así que dentro de 10 minutos más o menos volvemos. Bueno, profe. No se encuentran aislados, sino que están rodeados de electrones, ¿sí? Nosotros sabemos que alrededor de un núcleo siempre hay electrones girando, ¿sí? Esos electrones protegen, hacen como una coraza, como un paraguas que protegen parcialmente del campo magnético externo cuando nosotros queremos aplicar un campo magnético, ¿sí?
ya que dichos electrones se mueven y ellos mismos también generan un pequeño campo magnético que se opone al campo magnético que nosotros estamos queriendo aplicar sobre los núcleos. En cualquier molécula, la nube electrónica que existe alrededor de cada núcleo va a actuar como una corriente eléctrica en movimiento, que con respuesta al campo magnético externo va a generar una corriente inducida que se va a oponer a dicho campo. El resultado de este hecho es que el campo magnético que realmente llega al núcleo va a ser más débil que el campo magnético externo. Por tanto, se dice que el núcleo está protegido o apantallado. ¿Sí? Ustedes fíjense, imagínense gente que un día de lluvia va caminando por las calles, cada uno tiene un paraguas, ¿sí? Nosotros sabemos que ese paraguas no detiene totalmente la lluvia, o sea que nos va a apantallar, digamos, de la lluvia, y no todas las personas tienen el mismo paraguas y van a estar protegidas o apantalladas de la misma forma de la lluvia. Lo mismo pasa con los núcleos, ¿sí? Los núcleos de los protones. El apantallamiento es muy importante desde el punto de vista experimental, ya que el campo magnético efectivo que van a sentir los protones dentro de una molécula será siempre menor que el campo externo, ¿sí? Debido a ese empantallamiento, a esa protección. Y por lo tanto, para que un núcleo entre en resonancia, dicho campo externo va a tener que ser mayor. Eso tenemos el campo efectivo, el campo que estamos queriendo aplicar y el campo local que están formando los electrones. Si todos los protones de una molécula estuvieran apantallados de la igual forma, todos estarían en resonancia en la misma combinación de frecuencia y de campo magnético. Sin embargo, como traté antes de describirle de personas caminando por la calle, ¿sí? Los protones se hallan dentro de entornos electrónicos diferentes. Ya vamos a ver qué son esos entornos electrónicos diferentes. Y por lo tanto se encuentran diferentemente protegidos o apantallados del campo magnético externo que queremos aplicar. Tenemos acá un ejemplo, una molécula de metanol. Nosotros tenemos el átomo oxígeno que retira densidad electrónica del entorno electrónico que rodea al protón del oxidrilo, ¿sí? Al ser más electronegativo, nos está retirando la nube electrónica alrededor de dicho protón, del oxidrilo, nos está corriendo hacia el oxígeno. De esta forma, va a quedar el átomo hidrógeno menos protegido que los protones metilo. ¿Sí? Y por consecuencia, este protón del grupo hidroxilo va a resonar un campo magnético menor, está un poquito más desprotegido porque su nube electrónica está siendo atraída por el átomo de oxígeno. O sea que este protón va a estar menos apantallado, va a estar más desprotegido, va a absorber a campos magnéticos más bajos. Y estos que están más apantallados van a absorber la radiación magnética a un campo más alto. ¿Están viendo lo que estoy exponiendo? Porque hay alguien que... Sí se ve, profe. Sí, yo también veo, profe. Ujú. Quizás por ahí si entra o sale, no le aparece. Vamos a tratar de dejar de compartir y vamos a compartir de nuevo a ver qué pasa. Porque a mí me sale que está compartida la pantalla. Diana, esto va para vos, espero que puedas verla, ¿sí? Segundo.
Problema acá con el mouse ahora. Segundo. ¿Ya ven? Sí se ve. Bueno, seguimos. Entonces estábamos hablando del metanol. Nosotros vemos que acá este protón está menos apantallado del hidroxilo. ¿Y por qué está menos apantallado? Porque el átomo de oxígeno es más electronegativo y lo que hace es retirar la nube electrónica del átomo de hidrógeno. Por lo tanto, el núcleo va a estar menos apantallado y va a absorber a campos más bajos. En este caso, tenemos un átomo de carbono que no es tanto más electronegativo y estos electrones, la nube electrónica va a estar más cerca de los protones, van a estar más apantallados y van a absorber a campos magnéticos más altos. Por lo general, los efectos de protección o apantallamiento de las nubes electrónicas que rodean a cada protón son diferentes, lo que va a provocar diferentes frecuencias de emisión, o sea, diferentes señales, y así vamos a poder distinguir de un protón de otro. Y el resultado va a ser un espectro de diversas frecuencias, donde cada conjunto de núcleos específicos va a dar origen a una única señal de resonancia magnética. Por lo tanto, vamos a recibir un espectro de resonancia magnética que es una gráfica de la intensidad de la señal en función de la frecuencia de la energía electromagnética que liberen los distintos núcleos de una muestra. Las variaciones en la frecuencia de absorción de resonancia magnética nuclear que tienen lugar debido al distinto apantallamiento de los núcleos para recibir el nombre de desplazamientos químicos. La unidad de desplazamientos químicos son delta o ppm. ¿Sí? Nosotros tenemos la frecuencia donde resuena la muestra menos la frecuencia de referencia de un compuesto de referencia que ya vamos a ver cuál es, dividido, todo multiplicado por 10 a la 6 para recibir en delta o ppm. Ahora, en la práctica es muy difícil medir el campo magnético al que el protón va a absorber, medir con suficiente exactitud esa absorción para distinguir individualmente a cada protón. Y el método más exacto para tratar de expresar desplazamientos químicos es determinar el valor respecto a un compuesto de referencia que se añade a la muestra. La diferencia en la intensidad de campo magnética necesaria para la resonancia de los protones de la muestra y los protones de referencia se va a poder medir con mucha más exactitud que la diferencia que tratamos de establecer anteriormente sin un compuesto de referencia. El compuesto de referencia que más se usa generalmente es el tetrametilsilano. ¿Sí? Acá pueden ver el tetrametilsilano. Son 4 metilos unidos a un átomo de silicio. Nosotros sabemos que el silicio es menos electronegativo que el carbono, o sea que va a atraer menos todavía la nube electrónica de cada protón, o sea, cada protón va a sentir su nube electrónica en su integridad y por lo tanto van a estar fuertemente apantallados. Como consecuencia de este apantallamiento, los protones van a absorber a una intensidad de campo mayor que el resto de los protones enlazados a carbonos, ¿sí? Y de manera que casi todas las señales de resonancia magnética que vamos a obtener
siempre van a estar a la izquierda del compuesto de referencia, o sea, a la izquierda del tetrametilsilano. Por otra parte, todos los protones del tetrametilsilano van a absorber con el mismo desplazamiento químico y van a dar una única absorción intensa, ¿sí? Que va a ser directamente proporcional a estos 12 protones. La escala más común de desplazamientos químicos es la escala delta, en la que la absorción del tetrametilsilano como compuesto de referencia le vamos a dar el valor de 0 ppm o 0 delta. Y la mayor parte de los protones en las moléculas orgánicas que estamos haciendo los espectros de resonancia magnética van a absorber a campos menores que el tetrametilsilano, de modo que la escala delta va a aumentar hacia campos menores. Cuando estamos midiendo resonancia magnética nuclear de los protones H1, ¿sí? La intensidad de la escala de desplazamiento químico va a ir de 0 a 12. Y si medimos en las señales de carbono, los desplazamientos químicos de carbono 13, los desplazamientos químicos van a ir de 0 al 250. Como dijimos anteriormente, el desplazamiento químico de cada protón va a estar determinado por su entorno. Y por lo tanto, de acuerdo al entorno que tenga el protón, se construyeron distintas tablas de valores con valores representativos. ¿Sí? Acá podemos ver un protón de metilos, de grupos metilos, de distintos protones, si están unidos a carboxilos o a distintos tipos de enlaces también, si son también enlaces aromáticos o protones pertenecientes a un enlace vinílico. Nosotros podemos ver los distintos rangos de desplazamientos químicos que van a tener esos protones. No hace falta que lo sepan de memoria, pero hay que tener en cuenta que de acuerdo también a los átomos vecinos y a los tipos de enlaces vamos a tener distintos apantallamientos, o sea, distintos desplazamientos químicos. Nosotros podemos saber acá también protones que están cercanía de cloro, de bromo, de yodo, como también va a poder variar los distintos desplazamientos químicos y como dijimos anteriormente, si están cerca también de un átomo de oxígeno o de nitrógeno, o a un doble enlace o a un oxígeno, también vamos a tener distintos valores de desplazamientos químicos. Los enlaces dobles y los anillos aromáticos van a producir grandes efectos de protectores o desapantallantes, generalmente protones vinílicos o aromáticos respectivamente. ¿Sí? En el caso de derivados aromáticos, el campo magnético externo va a inducir a una corriente de un anillo aromático que se va a oponer a dicho campo. Y estas líneas del campo que se induce se van a curvar en la parte exterior del anillo para sumarse al campo externo. O sea que los protones aromáticos van a estar desapantallados y van a absorber a valores bajos del campo magnético aplicado, y de ahí que la mayor parte de los protones aromáticos, como podemos ver acá en la escala, van a absorber en el rango de 6, 7 a 9 de desplazamientos químicos. Este es el efecto que producen, ¿sí? La nube de electrones va a producir como un anillo, y nosotros podemos ver que dentro de los mismos protones dentro de un beceno también vamos a tener diferencias. Si van a estar dentro del anillo o fuera del anillo, también vamos a poder diferenciar esos protones. Lo mismo dentro de un enlace vinílico. En el enlace vinílico los protones van a estar fuera de esa interferencia, o sea, van a tener un desplazamiento químico menor. Y así es como pueden ustedes ver a los protones vinílicos donde absorben.
protones vinílicos de un alqueno van a estar desprotegidos, como podemos ver acá, ¿sí? O desapantallados por los electrones pi, que forman el dicho enlace. En los alquenos, el movimiento de los protones pi va a generar un campo magnético inducido que se va a oponer al campo magnético externo en la parte media del enlace. En la parte externa no va a influenciar a ella, ya que los protones vinílicos van a estar en la periferia de este campo, donde el campo inducido no se opone, sino que va a reforzar el campo externo. Y como dicho resultado, vamos a tener un espectro desapantallante y por lo tanto la mayor parte de los protones vinílicos van a absorber en el rango de 5 a 6 de desplazamiento químico, o 5 o 6 ppm, que es lo mismo. Nosotros tenemos los protones acetilénicos que van a absorber dentro del rango del zinc de 2,5 a 3. Y esto va a ser debido a que la intensidad electrónica de un triple enlace forma como un cilindro. ¿Sí? Va a formar como un cilindro, de manera que el protón acetilénico va a quedar situado en el eje de dicho cilindro, de dicho campo, y va a estar completamente apantallado. Por eso el campo, por eso el desplazamiento, el apantallamiento nos va a dar un desplazamiento muy bajo. De ahí que vamos a recibir, como dije anteriormente, valores de desplazamiento cuando son protones acetilénicos menores que el campo de desplazamiento de los protones vinílicos que anteriormente dijimos 5 o 6, acá vamos a tener de 2 a 5 a 3 porque están más apantallados. Uy. Perdón, no sé qué pasa, nos fuimos al final de la... No sé qué toqué. Acá. Ahora vamos a ver un espectro de resonancia magnética nuclear. ¿Sí? La gráfica que vamos a ver va a corresponder al compuesto 1-bromo-2,2-dimetilpropano. 1-bromo, 2,2-dimetilpropano. 1, 2, ¿sí? 3 átomos propano. 3 carbono. ¿Qué vemos en este espectro? ¿Sí? Nosotros podemos observar dos señales. Una señal y otra señal. Dichas señales también tienen distinta intensidad. La señal de 3.28 va a corresponder a los protones del grupo metileno, ¿sí? Que están más cerca del átomo de bromo, o sea, a estos protones. Que tiene el átomo de bromo que los desapantalla. Bromo más electrones negativos, ¿sí? Atrae hacia él los electrones que rodean estos protones y por lo tanto están más desprotegidos, más desapantallados. La señal más intensa va a corresponder a estos 9 protones de los grupos metilos, ¿sí? Acá no tenemos la influencia del bromo, o sea que están más apantallados porque toda la nube electrónica va a estar sobre dichos protones y estos protones van a estar mucho más apantallados, por lo tanto van a absorber, ¿sí? En la frecuencia mucho más baja, un desplazamiento más bajo. Ahora vemos acá cierto gráfico que son las curvas de integración. Ustedes pueden ver que ahí le dan un número bajo la señal de la curva de integración y vamos a ver de qué se trata. La intensidad de una señal va a ser proporcional al número de protones que están dando dicha señal, ¿sí? Y la curva superpuesta en las señales del espectro se la llama curva de integración. Esta curva en forma de S se llaman curvas de integración.
Ya tenemos una curva con un salto más pequeño, una curva más alta. La altura del escalón, o sea, de donde la señal comienza a subir hasta donde se hace más estable, o sea, el escalón este que se produce acá, la altura es proporcionalmente al número de átomos de hidrógeno. Y si medimos la altura en este gráfico en centímetros, digamos que la escala acá es 1 a 1 en este papel milimetrado, vamos a ver que para este escalón más alto va a ser igual a 7 la curva de integración y para la señal más pequeña a 1.6. ¿Y cómo hacemos entonces para calcular el número de hidrógeno que originan cada señal? Nosotros lo que hacemos es sumar la altura, ¿sí?, de todas las curvas de integración. En este caso son 2, o sea que sumamos 7 más 1.6, que va a ser igual a 8.6 centímetros. Por otro lado, estamos analizando una molécula que sabemos la cantidad de número de hidrógenos. El 1-bromo-2,2-dimetilpropano, si ustedes cuentan la cantidad de hidrógenos, van a ser 11. Tenemos dos valores, el total de las curvas de integración y el total de número de hidrógenos. Si nosotros dividimos el número de hidrógenos por la altura de las curvas de integración, vamos a obtener la altura por hidrógeno en las curvas de integración. O sea que cada 1.28 centímetros va a ser igual a un hidrógeno. Y para saber el número de a cuánto corresponden, cuánto hidrógeno corresponde cada señal, lo que tenemos que hacer es dividir la altura de señal por 1.28. De esa forma obtenemos que esta señal más alta va a ser igual a 9 hidrógenos y la señal más baja va a ser igual a 2 hidrógenos. Por lo tanto, la señal más intensa va a ser igual se debe a 9 protones, que son los 3 metilos de la estructura que recibimos, y la menos intensa va a ser igual a 2 protones, o sea, al grupo este, al metilénico. ¿Alguna pregunta sobre integración? ¿Y cómo calculamos? No, profe, se entendió. Bueno, o sea, si tenemos un compuesto que sabemos el número total de hidrógenos, por otro lado podemos saber el número total de protones, de la altura de las señales, que va a corresponder al número total de protones, y de esa forma podemos ir luego dilucidando cuántos protones tiene cada señal. Ahora vamos a hablar de otro. Hablamos de desapantallamiento, ahora vamos a hablar de desacoplamiento spin-spin. Un protón está sujeto, sí, cuando en un espectro de resonancia está sujeto al campo magnético externo, o sea, al campo que estamos aplicando para producir la resonancia, pero también hay un campo magnético producido por los electrones que los rodean. Ahora, si en su entorno también hay otros protones, esos protones también van a generar sus campos magnéticos, aunque sean muy pequeños, pero van a afectar a la frecuencia de absorción de dicho protón. Vamos a ver un ejemplo para ver de qué estamos hablando en términos de desacoplamiento spin-spin. Nosotros tenemos acá un espectro, ¿sí?, que tiene dos señales. El espectro es de dicloroetano. Dicloroetano, 2 cloros, etano, 2 carbonos. Y tenemos acá un grupo metilo y otro grupo con un protón solo. Tenemos dos señales por la altura de la curva de integración en relación de 1 a 3.
Acá hay un protón y acá hay 3, o sea que fácilmente podemos relacionar a cuáles pertenecen dichas señales, ¿sí? La señal pequeña, esta, se debe al protón que está unido a los dos átomos de cloro también. Y este desplazamiento es debido a un desapantallamiento que provocan los átomos de cloro, ¿sí? Los átomos de cloro. Lo que hacen los átomos de cloro es atraer los electrones del protón, por lo tanto este protón está mucho más desapantallado, ¿sí? Y va a resonar y nos va a dar un desplazamiento químico mayor. Ahora, si nosotros miramos esta señal, nosotros vemos que esta señal está en realidad formada por un conjunto de 4 señales. O sea, un pico, una sola señal que está desdoblada en 4 picos, llamados cuadrupletes en resonancia magnética nuclear. Y la señal de mayor intensidad de esta, que corresponde a los 3 protones, está desdoblada en 2 líneas, o sea, en un doblete. Este doblete va a corresponder, sí, a estos metilos, a estos protones de este metilo, a un doblete. El desdoblamiento de las señales en multipletes se denomina desdoblamiento de spin. Y se va a originar cuando 2 tipos de protones van a interaccionar entre ellos. Cuando esta interacción ocurre, se dice que los protones van a estar acoplados magnéticamente. Y el desdoblamiento spin-spin se puede explicar teniendo en cuenta todos los spines posibles en los protones que estamos tratando de hacer resonar. En el caso del dicloroetano, el grupo metilo se encuentran bajo la influencia de un pequeño campo magnético generado por el protón adyacente. ¿Sí? Nosotros tenemos que el protón A puede generar un campo a favor o en contra del campo magnético. Y por lo tanto, estos protones van a estar sintiendo como 2 campos magnéticos. El A en dirección y en contra del campo magnético, en una proporción igual, media, 1 a 1. Por lo tanto, estos protones, como pueden sentir 2 campos, debido al que HA puede estar a favor o en contra del campo aplicado, se van a desdoblar en 2 señales distintas, porque nosotros sabemos que hay una cierta diferencia energética entre ellos. Por otro lado, cuando el protón está alineado en el campo externo, los protones B, estos los azules que vemos acá, se van a ver afectados en un campo ligeramente más intenso, es decir, se van a ver desapantallados un poquito. Pero cuando el campo HA está alineado en contra del campo magnético, los protones HB se van a encontrar apantallados o un poquito más protegidos. Y de ahí la diferencia de energía entre los 2 estados que pueden estar los protones A y los 2 estados estos que van a sentir los protones HB. Aproximadamente el 50% de las moléculas de dicloroetano van a tener los protones HA alineados al campo y otros 50 en contra. En consecuencia, los protones HB van a presentar 2 absorciones que van a dar lugar a 2 señales de idéntica área, que son un doblete. Cuando la señal de HB se desdobla en 2, se lo llama doblete. Ahora, este desdoblamiento es recíproco, o sea, los protones HA van a desdoblar a los protones HB
y a su vez los protones Hb van a desdoblar los protones Ha. Nosotros tenemos acá que los protones Hb son 3. Ahora, estos protones se pueden alinear en diferentes formas del campo magnético. O pueden estar todos alineados a favor, o pueden estar todos los Hb alineados en contra. Y a su vez, tenemos combinaciones donde pueden estar más alineados a favor o más en contra, lo que nos va a crear una proporción de 1, 3, 3, 1, si nosotros contamos las distintas situaciones que pueden estar los protones. Entonces el protón Ha va a sentir 4 estados que pueden estar estos protones Hb y la señal se va a desdoblar en 4, en un cuádruplete. Y este cuádruplete se genera generalmente porque hay 8 permutaciones. Acá tenemos 8 posibilidades, ¿sí? 1, 4, 7, 8 en total. Y de las permutaciones van a resultar 4 señales, siendo 2 del centro 3 veces mayor en intensidad, ¿sí?, que la de los extremos de espines que pueden ser equivalentes. O sea que este tipo de análisis para averiguar el desdoblamiento spin-spin se puede emplear en sistemas más complejos. La regla que nosotros aplicamos, para no estar explicando cómo nacen todos los distintos desdoblamientos, es de n más 1, cuando n es el número de protones vecinos. O sea que si un protón, ¿sí?, si un protón no tiene protones vecinos, la señal no se va a desdoblar. Si ese protón tiene un protón vecino, se va a desdoblar en un protón vecino más 1. O sea, n más 1 van a ser 2. Se va a desdoblar en un doblete. Si un protón tiene 2 protones vecinos equivalentes, la señal de dicho protón se va a desdoblar en 3 en relaciones de 1, 2, 1. De acuerdo al triángulo de Pascal se va construyendo acá. Y así sucesivamente. Si tenemos 3 protones vecinos, la señal del protón se va a desdoblar en un cuádruplete, o sea, 4 picos. Tenemos 4, se va a desdoblar en un quintuplete y así sucesivamente. De 4 en adelante, 5, 6, etcétera, etcétera, la podemos llamar multiplete o llamarlo por su nombre, como ustedes quieran. ¿Se entendió cómo se desdoblan las señales entonces? De acuerdo a los protones vecinos, ¿sí? Las señales se desdoblan de acuerdo a los protones vecinos. ¿Y en qué forma? En n más 1, como dije anteriormente. O sea, el número de protones vecinos más 1. Hablamos de apantallamiento, hablamos de desdoblamientos de las señales. Ahora vamos a hablar un poquito de las constantes de acoplamiento. Nosotros vemos que hay distintas distancias entre picos de los multipletes, o sea, los picos de las señales desdobladas. Y esa distancia entre dichos picos nos puede dar mucha información relacionada a la estructura de la molécula. A la distancia entre los distintos picos en los multipletes, entre los protones que son magnéticamente acoplados, o sea, que están desdoblándose, se la denomina a dicha distancia constante de acoplamiento J. Y se la simboliza, si tenemos 2 protones vecinos, protón A y protón B, la constante de acoplamiento la vamos a llamar JAB. ¿Sí? Acá en el caso de la molécula que hablábamos anteriormente,
tenemos dos tipos de protones A y protones B, que se van a estar desdoblando entre ellos, ¿sí? El protón H, los protones B van a formar un cuádruplete. ¿Por qué? Porque N más 1. Tenemos 3 protones, más 1 son 4, o sea que la señal se va a desdoblar en 4. Y la distancia entre los picos que se crean va a ser la constante de desdoblamiento, JAB. Lo mismo pasa con los protones A. Tienen un solo protón vecino, de acuerdo a la regla de N más 1, se van a desdoblar en 1 más 1, o sea, en 2, en un doblete, y la distancia va a ser JAB. Ahora, lo que es característico, que protones vecinos que se desdoblan entre ellos van a tener la misma constante de acoplamiento. O sea que midiendo los espacios que tenemos acá entre los desdoblamientos, nosotros vamos a poder saber qué protones son vecinos uno del otro. Tenemos para protones vecinos valores típicos. Nosotros podemos ver que, por ejemplo, podemos diferenciar protones que están en estado cis o en estado trans uno de otro, ¿sí? Tienen distintas constantes de acoplamiento y de esa forma podemos diferenciarlos. También protones que están en una forma orto o meta uno de otros, también podemos diferenciar las distintas constantes de acoplamiento. Y de esa forma saber en qué situación están protones uno de otro. Por lo tanto, las constantes de acoplamiento pueden ayudar a distinguir entre los distintos posibles isómeros de un compuesto, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos el 3-cloropropenoico, ¿sí? Que es 3-cloropropenoico, nosotros podemos ver entre los distintos isómeros de acuerdo a las constantes de acoplamiento. Si nosotros medimos la constante de acoplamiento entre los protones A y B, vamos a ver que para A y B, cuando están A y B en un estado trans uno de otro, la constante de acoplamiento va a ser 14. Pero si están en una situación cis uno de otro, la constante de acoplamiento va a ser 9, o sea, distinta. De esa forma podemos diferenciar distintos isómeros de este compuesto. Esto es lo mismo que ya lo expliqué anteriormente. Ahora, podemos interpretar en base a los desplazamientos químicos los distintos espectros de resonancia. Nosotros vemos que ya están tabuladas más o menos, ¿sí? De acuerdo a los distintos compuestos, ya se hicieron tablas de los distintos desplazamientos químicos y hoy en día con los programas apropiados, el software apropiado, el software ya nos puede ir tirando opciones en base a donde estén ubicadas las distintas señales. Por eso no hace falta que se aprendan de memoria esta tabla, pero esto para que vean cómo pueden estar tabuladas las distintas tablas, los distintos compuestos, ¿sí? Acá ven los distintos desplazamientos químicos. Nosotros dijimos que van hacia la izquierda generalmente, ¿sí? Y para los distintos compuestos tenemos los distintos desplazamientos químicos. Ahora vamos a hablar un poquito de los espectros de resonancia magnética nuclear de carbono. Carbono 13. La resonancia magnética de carbono 13 es complementaria a la de los protones H1, como vimos anteriormente. La resonancia de carbono 13 se utiliza para deducir la estructura del esqueleto, ¿sí? Carbonado, el esqueleto de los que forman los carbonos, cuando se
observan los distintos entornos magnéticos de los átomos de hidrógeno. Nosotros tenemos por un lado el entorno de los átomos de hidrógeno con las distintas señales y ahí nos podemos saber cómo están distribuidos los hidrógenos de acuerdo a las constantes de acoplamiento, de acuerdo a los desdoblamientos. Y en carbono 13, el entorno magnético de los carbonos nos va a dar respuesta al esqueleto de carbono que compone la molécula. Ahora, tenemos que tener en cuenta que aproximadamente el 99% de los átomos carbonos son carbono 12. ¿Sí? Y el carbono 12 posee un número par de neutrones y por lo tanto, y de protones, por lo tanto, no va a tener un spin magnético y no va a dar señales de resonancia magnética nuclear. Pero este átomo de carbono 13 tiene un número impar de neutrones y por lo tanto sí, tenemos un spin magnético del núcleo de medio. ¿Sí? Ahora es solo un 1% de carbono 13 en los compuestos que nosotros tenemos. Por lo tanto, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear de carbono 13 es menos sensible que la de los protones debido a que tenemos solo el 1%. En los protones es el 100%, o sea que las señales son mucho más claras y mucho más intensas. Por otro tanto, la constante de acoplamiento, giro magnética de carbono 13 es la cuarta parte en intensidad de la de protón H1, o sea que las señales también van a ser más débiles. Los desplazamientos químicos del carbono 15, de carbono 13 van a ser de 15 a 20 veces mayores. O sea, la escala de desplazamiento químico, si en protones era de 0 a 14, en carbono, en átomos de carbono 13, van a ser de 0 hasta 250. Tenemos un ejemplo. Si tenemos un protonoaldehído en un aldehído, va a absorber a 9.4 en el espectro de... Si estamos midiendo el espectro de los protones, o si estamos midiendo el carbono del carbonilo de dicho aldehído, va a absorber en 180 ppm de desplazamiento químico. Ahora, las señales de carbono 13 son líneas que no están desdobladas, líneas verticales, son todos singletes, no hay desdoblamiento. ¿Alguien me puede decir quizás por qué no hay desdoblamiento en base a lo que dije anteriormente? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Y era porque no tenía hidrógenos vecinos, puede ser? Va por ahí, va por ahí. No tiene, digamos que la probabilidad, no de hidrógeno se desdoblaban con hidrógeno, ¿no es cierto? También, no quiero entrar, pero hidrógenos pueden desdoblar a carbono. La principal motivo o razón por la cual no se desdoblan las señales de carbono es que dijimos que solo carbono 13 y hay en 1% se van a desdoblar entre ellos. Y en una molécula, la probabilidad de que haya dos carbonos 13 juntos uno a otro en un compuesto es muy pequeña, ¿sí? Ya que el 1% de los carbonos en un compuesto son carbono 13 y la probabilidad que haya dos carbonos 13 uno al lado del otro que se desdoblen entre ellos es muy, muy pequeña. Por lo tanto, recibimos señales que no son desdobladas, ¿sí? O sea que el 1% del carbono entra en resonancia y existe una probabilidad muy, muy pequeña que dos carbonos 13 estén adyacentes uno con otro y puedan desdoblarse uno al otro. También se usa tetrametilsilano como sustancia de referencia en carbono 13.
Ahora, pueden sufrir, sí, acoplamientos spin-spin con los núcleos, pero la probabilidad es muy, muy baja. Ahora, la presencia de átomos de hidrógenos adyacentes sí puede producir cierto acoplamiento y, por lo tanto, cierto desdoblamiento en las señales. El problema es que las señales van a ser tan poco intensas, o sea, la intensidad de dichas señales va a ser muy, muy baja, y la sensibilidad del equipo no van a poder detectar si estas señales están desdobladas. Entonces, ¿cómo se trata de impedir que átomos de hidrógeno acoplen y desdoblen estas señales de carbono 13? Lo que se hace es que al mismo tiempo que se esté efectuando mediciones de resonancia magnética de carbono 13, la muestra está irradiada por una banda de frecuencia donde absorben los protones. O sea, los protones van a estar resonando, van a estar ocupados en su resonancia y de esa forma no van a hacer resonar los carbonos 13. O sea que cuando medimos carbono 13, se hace también resonar átomos, de hidrógeno. Y de este modo no se pueden acoplar. Este método se lo que llama desacoplamiento de banda ancha. Cuando ustedes alguna vez, si es que alguna vez leen algún artículo donde se habla de desacoplamiento de banda ancha, lo que se hace es que cuando se mide átomos de carbono 13, se está haciendo resonar en otra frecuencia átomos de hidrógeno para que no desdoblen a ese átomo de carbono 13. Y por lo tanto vamos a recibir todas señales singletes de carbono 13. Cada singlete va a corresponder a un tipo de carbono, por eso nosotros recibimos información estructural de la molécula cuando hacemos resonancia magnética de carbono 13. Y el concepto de equivalencia es análogo al de los protones, o sea, núcleos con entornos electrónicos idénticos van a ser equivalentes y van a absorber en un mismo desplazamiento químico. Acá tienen un ejemplo, ¿sí?, de cómo se ven los distintos carbonos, de acuerdo a su entorno, van a absorber en distintos desplazamientos químicos. Pero las señales no van a estar desdobladas. Acá pueden ver otros átomos, acá hay 4 átomos de carbono, ¿sí? Vemos que hay átomos de carbono CH3, que son estos dos. Están en negro las señales. Uno van a estar más cerca del oxígeno que otro, por lo tanto van a estar más desapantallados, que van a ser estos. Y este CH, este metilo, va a ser este. Y luego los que están más cerca del oxígeno, a medida que nos vamos acercando, se van a desapantallando más. Tenemos los carbonos estos que están en verde y el carbono este que está en azul. O sea que tenemos información en base a la estructura de la molécula. Acá podemos ver también los conceptos de constante de acoplamiento que también se pueden medir si llegamos a tener señales desdobladas de átomos de carbono, y vemos que también son valores mucho mayores en relación a los protones. Y que los distintos átomos de carbono, de acuerdo a su entorno, también nos pueden dar distintas constantes de acoplamiento. Bueno, parece que hasta acá llegamos hoy. En la clase que viene vamos a hablar un poco del instrumento, de los instrumentos de resonancia magnética, y también vamos a hacer un práctico. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito de práctico, tratar de resolver, de ver cómo se doblan las distintas señales en una molécula y tratar de calcularlo eso en base a las curvas de integración. Así que hasta acá llegamos hoy. Nos vemos el viernes. ¿Sí? Dale, profe, gracias. Chao, hasta luego. Viernes 3 de la tarde. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao.